Ese es el tratamiento. Y eso compensa, porque al final hasta pueden tener parálisis, convulsionar las pacientes o los pacientes. Hay los también, no solo las pacientes. Entonces, está respirando muy rápido. Entonces, ¿qué tiene o cómo estaría el bicarbonato? ¿Qué tendría que hacer? Si aumenta el bicarbonato, va a haber más alcalosis. Entonces, la compensación sería disminuir. Entonces, si se fijan, todos van en el mismo o en la misma dirección. Así es, esa es la teoría. Por eso tiene que estar siempre equilibrado esto y esto. ¿Me entienden, no? Sí, yo quería preguntarle sobre la Más fuerte, por favor. sobre la acidosis respiratoria, cuando en la compensación ahí no he entendido por qué el bicarbonato tiene. En la acidosis respiratoria, dense cuenta, el paciente no está respirando. Si no respira, ¿qué pasa? Dióxido de carbono sube. ¿En qué casos? Lo medico con opioides, benzodiazepinas, lo voy a sedar, etcétera, y por eso generan acidosis. Otra causa, EPOC. Los pacientes fumadores, a la larga, se convierten en retenedores de CO2. Entonces, constantemente pueden tener exacerbaciones con acidosis respiratorias agudas. Ahora, ¿qué hace el cuerpo para esto? Si estamos ante una acidosis, el efecto a mediano plazo del riñón sería eliminar bicarbonato o absorber bicarbonato. Si elimino bicarbonato, la acidosis empeora. Entonces, tengo que retener bicarbonato. ¿Entienden? Por eso el bicarbonato aumenta o tiene que aumentar. Es la compensación para que el pH esté en el rango normal. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? Bien. Bueno, ahora vamos con las fórmulas. Tienen que aprender las fórmulas y yo les voy a preguntar y les voy a dar casos donde tienen que resolver con fórmulas. Y obviamente entender esto. Les voy a dar un caso característico. A ver. 500 de glicemia. No ha usado su insulina la última semana. Entonces el paciente llega a la emergencia con el antecedente de orinar muchísimo, 1000 por hora, de tener polidipsia, sed y somnolencia. Y obviamente lo ves al paciente seco, ¿no? Con el signo de pliegue y demás. 500 de glicemia. La otra vez, el sábado, nos llamaron por un paciente típico, siempre se hospitaliza cada 2 meses, 0 de bicarbonato, 0. Pues es la primera vez que veo 0, porque antes no era tan complejo, tan agresiva la cetoacidosis diabética. Estamos hablando de la cetoacidosis diabética, ¿no? Teníamos 7, 6 de bicarbonato. Después de estos últimos años hemos empezado a ver 2, 1,5, 0,8 y en esta 0 de bicarbonato y 6,9 de pH. Uy, eso es incompatible con la vida, pero el paciente ahí estaba todavía vivo, ya no estaba respirando tan rápido porque pasó el efecto de compensación y estaba a punto de dormirse, ¿no? Entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle líquidos, insulina y ver la causa de su deterioro. Recuperan rápido estos pacientes, pero 0 de bicarbonato. Obviamente no hay bicarbonato -4, ¿no? No hay. O hay o no hay. Entonces, no sé por qué será. Desde hace muchos años no había tanto compromiso. Se descuidan mucho los pacientes, Se descuidan. Ok, la fórmula está en relación con el PCO2 deseado. O sea, ¿ya se dan cuenta? Deseado. ¿A cuánto tiene que corregir el cuerpo, respirando rápido o lento, para equilibrar su pH? ¿Entienden? Entonces, la fórmula es acá: bicarbonato por 1,5 más 8. En la alcalosis metabólica, el PCO2 deseado es el bicarbonato por 0,7 más 21. ¿Han escuchado alguna vez de estas fórmulas? Esta es la clásica fórmula de invierno. ¿Cómo se dice invierno en inglés?
Winter Osler, creo que era. Osler, no sé, el autor, ¿no? Ya tiene muchos años de haber creado esa fórmula famosa. Ahora esta otra no tiene nombre, ¿no? O no he encontrado, creo que tiene un nombre, a ver si alguien de ustedes lo encuentra. El PCO2 deseado en la alcalosis metabólica. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplito para que entiendan mejor. Hasta acá podríamos hacer un ejemplo, porque la respiratoria es completamente diferente. Por ejemplo, a ver, un paciente con un bicarbonato. ¿Sí? Perdón, no puede hacer al medio, es que no se ve. De aquí ya no se ve. Ya. Lo vamos a borrar. Ahí, bicarbonato de 3. Voy a combinar. Ya. Tenemos el PCO2 16. Y tenemos un pH de 7.12. ¿Qué te parece? ¿Está normal? No. Está mal, está feo. Puede ser una sepsis, puede ser una cetoacidosis diabética. Y ahora en las diapositivas les voy a mostrar qué causas están en la acidosis metabólica. Pero ahí hay otro término, otro elemento que voy a incluirles, que es el anion gap. Anion gap, la brecha aniónica. ¿Cuántos aniones no medidos están en la sangre? Ya les he dicho que son los aniones, ¿no? ¿Ah? Ácidos negativos o débiles. Hay muchos que son medidos y otros que no cuando hay enfermedades. Por ejemplo, los aniones no medidos en la cetoacidosis diabética, ¿cómo se llaman? Bueno, es tema de la cetoacidosis, se llama hidroxibutirato y acetoacetato. Hay que escuchar. ¿Ah? Es lo que no se mide en nuestro medio, pero sí nosotros lo evaluamos como cetonuria o cetonemia. Otros aniones no medidos son las intoxicaciones, opioides y demás, etc. Ok, entonces en este caso, a ver, veamos. Bien, entonces aquí el diagnóstico es una acidosis. Bueno, si entiendo la clínica del paciente y sé que es una cetoacidosis, bueno, es metabólico, ¿no? Pero un tips que yo siempre les indico a mis estudiantes es evaluar cuánto está, a ver, si el bicarbonato tiene un valor normal de 24, hemos dicho, ¿no? ¿Y el PCO2 de cuánto? 40. Entonces, aquí fíjense, esto lo hagamos así. 22. Miren, de 3 al 24, ¿cuántos puntos están alterados? 21. De 22 al 40, ¿ah? Entonces fíjense, ¿cuál está más afectado? ¿El bicarbonato o el metabólico o respiratorio? Ese es un tips. Si no conocen al paciente, vean cuánto está alterado en relación a la normalidad. Entonces, ahora que he hecho este análisis, esto es una acidosis seguro metabólica. ¿Ok? Pero si veo que es un paciente que está infectado, o le han operado de la panza, tenía pus, o tenía glicemia de pues eso es metabólica de entrada, ¿no? Pero ese es un tips para que se den cuenta a qué lado se orienta. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? Porque les voy a dar gasometrías sin datos clínicos, ¿ah? Entonces tienen que decirme, pues, por lo menos el diagnóstico y orientarse a la metabólica o respiratoria. Bien, entonces, ahora debo usar la fórmula. Bicarbonato por 1,5 más 8. ¿El bicarbonato cuánto está? 3 por 1,5 más 8. ¿Cuánto da eso, doctores? Este es el PCO2 deseado. ¿Cuánto da? Hagan el cálculo, chicos. 3 por 1,5 más 8. Calculador. 12,5. ¿Seguro? Sí. Muy bien, ¿sabes? ¿Está de acuerdo? ¿Es eso? ¿Sí? ¿Calculó, doctora? Sí. Ok, muy bien, excelente, 12,5. ¿Qué quiere decir? Que ese es el nivel de PCO2 que tendría que tener el paciente. ¿Ah? ¿Pero cuánto tiene?
Entonces, el nivel del PCO2 deseado es este. ¿Para qué? Para que el pH se trate de normalizar. Pero ¿cómo está? 22. ¿Está igual o no? No. Suficiente. Acá podemos evaluar más menos 2. ¿Qué quiere decir? O puede ser 20 o puede ser 24. No, eso es acá. Más menos 2. O puede ser 14,5 o 10,5. ¿No? Pero el 10,5 o el 14,5 se acercan a esto. Para nada. ¿Está más arriba o por debajo de esto? No. Esto. Más arriba. ¿Qué quiere decir? Que el PCO2 del paciente está más alto. Más alto. En otras palabras, no está compensado. ¿Entienden? Ahí ya pueden definir que hay una acidosis metabólica con trastorno mixto o no compensada. ¿Por qué digo trastorno mixto? Porque ahora, a partir de esto, vamos a definir qué más hay. Si mi PCO2 del paciente está más alto del deseado, el trastorno asociado, ¿cuál será? ¿Acidosis o alcalosis respiratoria? Acidosis, porque el PCO2 alto se junta con el agua y forma acidosis. Entonces, este es un paciente que tiene una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Trastorno mixto. ¿Cómo definen el trastorno mixto? Pues calculando la PCO2 deseada. Mi PCO2 deseada me dio 13. Entonces 13 debería tener el paciente. No lo tiene, está más alto de lo normal. Entonces cuando hay más PCO2 se junta con agua y es ácido. Acidosis respiratoria. ¿Está bien? Si mi PCO2 hubiera estado en 8, ¿qué significa? Alcalosis respiratoria, lo cual es raro. Esto es lo más común. ¿Vamos? ¿Entienden? ¿Y si estuviesen 12? ¿Perdón? Ya solo acidosis, ¿Perdón? si estuviesen compensando. Exacto. Si el PCO2 del paciente Sería estuviera en que- 13 o en 14,5 o en 10,5, compensado. Solo es acidosis metabólica pura. ¿Listo? Por eso tienes ese rango, más menos 2. 10,5 y 14,5. Si hubiera estado en 14,5, compensado. ¿Capis? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿Estamos, no? Ok. Bonito, ¿no? Pero cuando entiendan, cuando lo vuelvan a repasar, es bonito. Y cuando interpreten una gasometría, ¿qué es lo que van a hacer? Porque su examen va a ser puras gasometrías, ¿eh? Puras gasometrías, así es. Ese es el fuerte de fisiopato. Esto, alteraciones del sodio. Después vamos a ver alteraciones del sodio. Hay fórmulas también, ya les decía. Entonces, vámonos con la alcalosis metabólica. A ver, vámonos con un paciente que tiene, vamos a dividir, el pH de 7,50, bicarbonato de 38 y el PCO2 de 40. No. 46, ya. ¿Qué sé yo? No sé. A ver. Entonces, ¿hay alcalosis? ¿Sí o no? Sí. Tiene que ser categórico, doctores. ¿Hay alcalosis, sí o no? Sí, 7,45 es lo normal. Por arriba y 7,35 por debajo. ¿Será metabólica o respiratoria? ¿Ah? Respiratoria. Fíjense, respiratoria de 40, lo normal, ha subido 6, ¿no? Será metabólico. Y del bicarbonato, que es 24, ¿cuánto ha subido? 14. Entonces, ¿cuál está más alterado? Metabólica. Entonces, ya de entrada es una alcalosis metabólica. ¿Listo? Obviamente, si el paciente tenía vómitos, porque cuando yo vomito, ¿qué elimino? Ácido clorhídrico. Entonces, si no hay ácido, pues me convierto en alcalótico fácilmente. Fístulas del intestino a la piel, heterocutáneas, también pierden mucho ácido, ¿no? Otra causa es diurético. El diurético elimina ácidos también. Y hay algunos otros elementos. Entonces son las causas de la alcalosis metabólica. Y justo cuando hablamos el anterior semestre salió un artículo solo de alcalosis metabólica, CORE 2022, alcalosis metabólica. O sea,
lo máximo y lo más actualizado de alcalosis metabólica. Si les interesa, me avisan. Obviamente es complejo, son más de 15 páginas de un artículo publicado, pero es lindo y pues te refuerza todo lo que están viendo y estamos viendo ahora. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es el bicarbonato por 0,7. ¿Cuánto tiene el bicarbonato? 38 por 0,7 más 21. A ver, sin calculadora, doctor. Adelante, adelante. No, todavía. No, ya pasó, doctor. Máximo 40 segundos, como hace rato. Suficiente. ¿Cuánto? 47.6. ¿Cuánto? 47.6. 47.6. Ujú. 48. Este es el PCO2 deseado. Eso es lo que tendría que tener el paciente. ¿Ah? Ya sea más menos 2. ¿Y cuánto tiene? ¿Hay algún trastorno asociado? No. Es una alcalosis metabólica pura. Pura. En todo caso, si esto hubiera estado en 35, ¿ah? Sería mixta. ¿Qué quiere decir? El PCO2 está más bajo de esto. Sería una alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria. Ahora, si esto hubiera estado en 55, alcalosis metabólica más acidosis respiratoria, ¿ah? Lo cual es raro, ¿ya? Pero de esta forma entienden, ¿no? Si está compensado o no. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Ahora, vámonos con el respiratorio. Ahí es un poquito también de análisis similar a esto. ¿Ah? Similar a este análisis. ¿Por qué? Si se fijan, el dióxido de carbono aumenta y se compensa con aumentando el bicarbonato. Baja y tiene que bajar el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, aquí lo que debemos evaluar nosotros es si es agudo o crónico. Si es agudo o crónico. ¿Ok? Hay acidosis respiratoria aguda, crónica, o alcalosis respiratoria aguda, crónica. Por ejemplo, el paciente con EPOC. El paciente con EPOC va a tener el PCO2 bajo o alto. Alto, retiene CO2. Entonces, toda su vida va a tratar de compensar para mantener el pH entre 7,35 y 45. ¿A expensas de qué? Subiendo el bicarbonato y tratando de bajar el dióxido de carbono, porque está alto el bicarbonato, porque retiene, ya sea por el enfisema, la fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. Pero cuando se descompensa, hay un momento que hay una neumonía, qué sé yo. La pseudomonas es un germen casi que vive en los pacientes con EPOC. Entonces es algo que lo reagudiza. Si lo reagudiza, pues va a subir más el PCO2 y el pH que va a pasar baja. Muy bien, entonces ahí estaríamos con una acidosis respiratoria aguda. Pero si veo que el bicarbonato ya está en 40, 45, ¿qué quiere decir? Que esto es crónico, ¿me entiende? Entonces años vive con su PCO2 alta, pero el pH ha bajado por algo. Ha bajado por una neumonía, ha bajado por otra infección, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tienen que entender viendo pacientes. Pero bueno, cuando es aguda, ¿qué quiere decir? Por cada 10 que aumenta el PCO2, el bicarbonato debe aumentar 1. ¿Ok? Esa es la relación. Para ser agudo, el bicarbonato aumenta muy poquitito. Por eso les decía en el EPOC. En el crónico el bicarbonato está altísimo. 38, 40, está 33. Para ser crónico, por cada 10 que aumenta el CO2, el bicarbonato tiene que aumentar 4. Entonces ya se dan cuenta, ¿no? ¿Cuánto debe aumentar? Y tienen que hacer la comparación. No hay otro. En cambio, en la alcalosis respiratoria, por cada 10 que disminuye el CO2, el bicarbonato debe bajar, ¿cuánto? 2. Cuando es crónico, por cada 10 que baja el CO2,
HCO3, ¿no? El bicarbonato debe bajar, ¿cuánto? 5. 1, 4, 2, 5, esa es la relación. Eso es lo que debería alterarse, ya sea para arriba o para abajo, dependiendo si es acidosis o alcalosis. ¿Se entiende? Ok, vamos a ver un ejemplo, solo un ejemplo. A ver, ya, a ver, vamos a ver un paciente que tiene un pH de 7,19, PCO2 de más 68. Hemos visto hasta de 100 de PCO2. Eso ya es narcosis, es incompatible con la vida, pero hay gente que viene. ¿Y qué hay que hacerlos? Pues hay que intubarlos, ¿no? Acelerar la frecuencia respiratoria para bajar el PCO2, etc. Y el bicarbonato está en 40. Ok, a ver, veamos. ¿Qué es? ¿Acidosis o alcalosis? Listo. ¿Cuál será el trastorno? Obviamente, si sé que es un fumador, sé que es respiratorio. Pero bueno, veamos a ver. El PCO2 de 40 a 68, ¿cuánto ha subido? 50, 60, 28. ¿No? Y el bicarbonato de 24 a 40, ¿cuánto? 16. 16. ¿Cuál está más comprometido? Entonces es una acidosis respiratoria. ¿Listo? Este tip no está en los libros, por si acaso, ¿no? Así que es algo que pues, pueden utilizar. Puede dar, como no, pero casi siempre va acorde a ese análisis. Acidosis respiratoria. Ahora lo que debo determinar si es agudo o crónico. Estamos acá. Será agudo o crónico. Entonces, la PCO2 en este caso ha aumentado 28, ¿no ven? Y el bicarbonato ha aumentado 16. ¿No? Sabemos que por cada 10 tendría que subir 1. Por cada 10 tendría que subir 1, ¿verdad? Entonces, ha subido 10, 20, 28. Digamos que ha subido 3 por 10. Entonces, acá para ser agudo tendría que ser, ¿cuántas? 3. Por cada 10 sube 1. Y por cada 30 subirá 3. ¿Y cuántas ha subido? ¿Es agudo? No. De hecho, yo no necesito calcular con 4. Es crónico. ¿Entienden? Es bien cerrado este análisis, pero hay que seguirlo, ¿no? Porque está en la literatura. Entonces, cuando vean un paciente que tiene 38, 37 de bicarbonato, ya es crónico. Ahora, uno que ha sido sedado, lo he dormido y no ha despertado, PCO2 subió a 70, bicarbonato 20. ¿Agudo o crónico? Agudo, porque no ha tenido tiempo de compensar con el bicarbonato. ¿Ok? Listo. Hasta acá creo que ya está todo. ¿Se entendió o no se entendió, doctor? ¿Sí? Es lo más que puedo hacer, doctores. ¿Ya? Después ya depende de ustedes. Deben leer. Então não se hace cálculo quando ¿Cómo, o doctor? bicarbonato está muy elevado, não se hace cálculo. ¿Cómo, doctor? No le entiendo. Como se o bicarbonato, por exemplo, A ver, escuchemos, doctor, no escucho. ¿Ver? quando o bicarbonato está a 16 mais de alteração, já podemos dizer que a cloração vai calcular Tal cual, 60. tal cual, tal cual. Se tivesse menos, se tiver menos. Tendrías que ver la relación si hay 10-1 para ver si es agudo. Pero si es bicarbonato alto es crónico. Estamos hablando de la acidosis respiratoria. Pero yo también me saqué de fotito porque creo que está interesante, ¿no? Súper práctico. Nadie les va a explicar así. ¿Se entendió, no?
a tener que borrar esto. Voy a tener que borrar. Les voy a borrar. Voy a borrar. Vamos con un poquito de teoría. Ok, a ver. Vamos a ver la teoría. Y ahí quería mostrarles unos videitos. Es interesante. Este segundo es un estudiante, creo que está en quinto año. Lo hace muy bien, a punto de ingresar a una residencia. No a punto, ¿no? Pero quiere, anhela. A ver, vamos a ver si... No sé si tiene... No, el audio está... ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que con el audio y HDMI no sale. Pero pone que salga el audio en la computadora, no por el HDMI. ¿Allá se coloca? Cuando es VGA da sin problema. Es que no use HDMI. Use VGA.